Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día, aleluya, que Dios nos da la oportunidad de poder amanecer vivos, aleluya. Usted y yo amanecimos vivos, creo que es razón suficiente para adorar a nuestro Dios. Yo le invito a que lo hagamos. Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de iniciar este fin de semana. Gracias por el privilegio de haber amanecido vivos, de podernos parar sobre nuestras extremidades, el poder recibir una palabra tan puntual, tan clara para cada uno de nosotros, que estamos seguros que esta palabra nos llevará a niveles inimaginables y comenzará a liberarnos de todas aquellas ataduras emocionales y situaciones en las cuales nos podemos encontrar. Yo te doy gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Continuamos, mis amados hermanos, con la enseñanza que iniciamos en estos días bajo el tema pasando a otro nivel. Y tomamos el texto como base bíblica de Josué capítulo 5, del 11 al 12. No lo voy a leer, lo invito a que usted lo haga. Y para aquellos que apenas ingresaron, pues vaya a YouTube, busque devocionales desde el corazón de Dios y ahí está en orden los mensajes. Voy a continuar en la parte donde nos quedamos en el día de ayer. Josué capítulo 1, versículo 2. Yo le estoy mostrando por la palabra algo bien interesante, es que Dios a través de la Escritura nos muestra que aún en medio de nuestras crisis, aún en medio de nuestro dolor, como les hablaba que tuvo que atravesar el pueblo de Israel, aún mismo Josué, y cuando hay pérdidas en nuestra vida que nos afectan emocionalmente, uno tiende a usarlas para justificar el no avanzar, el detenerse. No le estoy restando valor a su dolor, ni a lo que está enfrentando, ni de alguna manera, mucho menos decir que no haga su duelo. Es cierto, hay cosas que nos afectan y por eso Dios permite que todo la vivamos y por eso uno habla con autoridad, porque también lo hemos vivido. Entonces, lo que a mí me impresiona es que el Señor, aún en medio de lo que vivimos, nos da una palabra que nos va a llevar y nos va a impulsar a una nueva dimensión. Josué capítulo 1, permita repetir esto que ayer lo leí, pero vamos a volver a repetir para empalmar. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Uno le provoca aquí decirle al Señor: pero ¿no ves que se murió Moisés? ¿No ves que se murió tu hijo? ¿No ves que se murió mi hijo? ¿No ves que estoy en este problema emocional, aunque no se me ha muerto nadie, pero como si hubiera sido? Porque el dolor es igual. El dolor que quizás siente una esposa al ver que su esposo la abandonó y la dejó sola, sin recursos, con 3, 4 hijos. El dolor es fuerte también. O a alguien que se le acabó su matrimonio, o ver sus hijos en la droga, hermanos peleando, odiándose, separaciones. Hay mucha cantidad de ejemplos que vivimos cada uno y que cada uno de nosotros somos testigos. Y uno dice: pero ¿cómo que me levante? No estás viendo el dolor, pero es que aquí es donde viene la palabra. Cuando Dios se dirige a Josué y le dice: levántate, es porque esta palabra tiene tanto poder, el obedecer esta palabra. Porque si alguien me dice: ¿y por qué tengo que levantarme? Si alguien dijera: ¿por qué yo tengo que levantarme? Número uno, porque jamás podrás conocer nuevas dimensiones, nuevos niveles espirituales, si no nos levantamos y si no soltamos nuestro dolor. Una persona que no suelte, digamos, el dolor de la traición, del engaño, de la amargura, de la falta de perdón, esa persona jamás va a poder pisar terrenos y niveles espirituales que le van a producir mayor liberación. Pero como es tanto el dolor y se aferra, por así decirlo metafóricamente, a la muerte de Moisés,
Entonces el Señor le está diciendo, no, te estoy informando, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues tú, levántate. O sea, levántate porque el trabajo sigue. Necesito que pases este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy. Es interesante y revelador que Dios nos dé una palabra que uno quisiera como, por favor, Señor, entenderme, quiero quedarme. Y hay gente que se ha quedado detenida por años, literalmente por años, que no ha podido soltar la amargura. Escuche lo que le voy a decir. Número uno, le acabo de decir, jamás podrás conocer esas dimensiones, ni mucho menos niveles espirituales, si no sueltas, si no te levantas para soltar tu dolor. Número dos, porque tenemos la obligación de enseñar a nuestras generaciones, escuche lo que le voy a decir, no desde nuestro dolor, sino desde nuestras cicatrices. Porque hay personas que enseñan desde su dolor, no desde sus cicatrices. ¿Qué es enseñar desde el dolor? Cuando usted le transmite su dolor y su amargura a sus hijos o a sus familiares. Cuando su hijo vea al papá como un héroe, como el mejor papá, pero la mamá lo ve como ella, como el infiel, que a lo mejor lo es, o lo pudo haber sido, lo ve como el infiel, lo ve como el hombre más malo, el hombre más traicionero, pero ¿cómo lo está viendo el hijo? El hijo no lo está viendo así, porque el hijo no está experimentando ese dolor, pero ¿cómo yo le transmito a mi hijo mi dolor? ¿Cómo se lo transmito? ¿Cómo le enseño yo desde mi dolor cuando comienzo a desfigurarle la imagen del padre, o cuando comienzo a desfigurar la imagen de la madre, o cuando comienzo a desfigurar la imagen de su abuela o del papito, cuando comienzo a desfigurarle la nación, cuando comienzo a desfigurarle la iglesia, cuando comienzo a desfigurarle los ministros, pero enseñar desde las cicatrices es velar por el estado emocional de tu hijo. Padres que no tienen ningún problema en discutir groseramente, sin medir incluso las palabras delante de sus propios hijos. Ellos se están enseñando desde su dolor y transmitiéndole su amargura. Madres que dicen, su papá es una porquería, su mamá es esto, su mamá es esto, y su papá es esto y esto, usted no lo conoce. Y comienza, entonces, pero porque está desde el dolor, esa persona jamás va a poder experimentar la dimensión que Dios quiere, que le va a liberar a ella y a sus generaciones. O sea, cuando Dios le dice a Josué, levántate, ese levántate es decirle al dolor, no puedes ir conmigo en esta nueva dimensión. Ese levantarme es decirle al dolor, a mí no me vas a dominar. Y esto que estoy enfrentando y este dolor que estoy viviendo, a mí no me vas a dominar. Ese levantarme es decirle a la crisis, no me voy a dejar consumir. Ese levantarme es obedecer la voz de Dios. Es entender que debemos obedecer la voz de Dios. Déjeme decirle algo. Cada que Jesús se dirigió a alguien para decirle levántate, es porque esa persona estaba en una condición de mucho dolor profundo. Y esa sola palabra que viene de la boca de Dios, levántate, te puede sacar de cualquier crisis. Quizás, como la Biblia registra muchas historias que contienen esa palabra, quizás tú ahora estás en este momento y necesitas una palabra y a lo mejor le has dicho al Señor, háblame, por favor, dame una palabra. Yo necesito una palabra para que este año 2021 sea mejor para mí. Yo necesito ir a otro nivel. Entonces Dios te está diciendo, suelta tu Moisés. No puedes cruzar el Jordán con tu Moisés. Él ya murió. Levántate, Josué. Levántate, María. Levántate, Pedro. Levántate, Jorge. Levántate, Marcos. Levántate, Alfredo. Levántate, José. Levántate. Levántate, mujer de la condición que estás. Levántate, obedece la voz de Dios, porque cuando te levanta le estás diciendo al dolor, hasta aquí, ya no más.
No puedo poseer ni entrar a lo que Dios tiene preparado para mí. No puedo seguir este 2021 arrastrando ese muerto, porque me va no solo a doler a mí y me va a estancar emocionalmente. Yo no estoy hablando, y espero me entienda y lo tome con madurez, porque es que de pronto usted puede pensar y decir, para usted es muy fácil, pastor, porque a usted no se le ha muerto nadie. A ver, ¿qué le ha afectado a usted en esta situación? Para usted es muy fácil decir que suelte ese dolor. Usted no sabe lo que yo viví. ¿Cuántos conocen el testimonio que yo les he dado? ¿Cuántos conocen el testimonio del asesinato de mi padre, de mi hermano? A lo mejor la gente nueva. Hace 3 meses se murió mi hermano menor de 52 años, extremadamente joven. Pasó momentos difíciles. Nosotros hemos pasado por situaciones. A mí y a mis 6 hijos les dio el COVID-19. A mí también me dio. O sea, yo sé de qué le estoy hablando. Yo también he tenido que obedecer la voz de Dios que me dice, levántate. Por eso le estoy diciendo que en la Escritura hay muchos pasajes donde la Biblia registra que cada que Dios le dio una palabra a una persona de levántate, es porque estaba en una condición de mucho dolor. Mire, hay un ejemplo extraordinario, y luego quizás, si nos alcanza el tiempo, seguimos compartiendo algunos otros textos. Pero mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano por cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años de dolor, 38 años postrado, 38 años viendo pasar los días. Imagínese los pensamientos que podía tener esa persona. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta parece ingenua, uno dice, pero ¿cómo se atreve a preguntarme eso? ¿Qué es lo que más anhela una persona que está en dolor y en sufrimiento? ¿Qué es lo que más anhela? Ser libre de las cadenas, del dolor, de la amargura, de la opresión. Pero qué importante y qué interesante es esto, que hay gente que Dios le pregunta, ¿quieres ser sano? Levántate, y la gente dice, no, quiero seguir en mi dolor. Porque es que esto me duele mucho. Porque entonces la persona está diciendo, la gente no ora para ser libre de las cadenas, no ora para ser libre de la situación que está viviendo, sino cómo vivir más cómodo en medio de su dolor. Entonces jamás vas a poder ir a otro nivel. El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien el Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita en el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Medita en este pedacito, que mañana continuamos si Dios lo permite. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.